Dios lo bendiga, iglesia. Bienvenidos al Ministerio Nueva Vida en Cristo. Amén. Dios lo bendiga a todos los hermanos. Amén. Esta es su iglesia, Nueva Vida en Cristo. Iglesia es el ministerio del Espíritu Santo. Amén. Y Él es el dueño de este ministerio, es el pastor, el profeta, el líder de este ministerio, iglesia. Y todos ustedes son bienvenidos a la casa de su Padre. Me da un gusto, amén, que nos reunamos en esta mañana poderosa, en esta mañana gloriosa, en esta mañana donde Dios nos va a hablar, donde Dios nos va a ministrar, amén, a nuestras vidas. Iglesia, amén. Todos son bienvenidos. Vamos a preparar nuestros corazones, nuestra mente. Olvídese, amén, de todo lo que usted dejó planeado para hoy día, para el almuerzo, el poderoso almuerzo que va a tomar. Olvídese. Amén, quite toda preocupación y vamos a darle este tiempo, dedicarle este tiempo a nuestro Padre. Amén. Usted ha venido, se ha reunido o está en casita para darle el tiempo a Dios, para que Dios hable a nuestras vidas. Acuérdese que toda palabra que sale de la boca de Dios es gloriosa para nuestra vida y nos da vida, iglesia, lo más importante. Amén. Entonces vamos a escuchar lo que el cielo está hablando a la tierra. Y vamos a venir en palabra de oración, iglesia, para darle la bienvenida a nuestro hermoso Espíritu Santo y para preparar, amén, el ambiente para que sea Dios hablando a cada uno de ustedes de acuerdo a su necesidad. Cierre sus ojitos ahí donde esté. Amén. Y vamos a venir en palabra de oración, dándole gracias a Dios. Amén. Y abriendo nuestros corazones. Padre bueno, gracias Dios de la gloria, Dios del universo en esta mañana, Padre. Te damos gracias porque tú nos permites, Padre bueno, estar en tu presencia. Nos unimos, Señor, todo tu pueblo en armonía, se nos unimos para escuchar tu poderosa palabra, Señor. Padre, te bendecimos que en esta mañana seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, hablando directamente de acuerdo a nuestra necesidad, Espíritu Santo. Abrimos las puertas de nuestros corazones, de nuestros hogares, de nuestras familias. Espíritu Santo, entra. Tú eres bienvenido. Tú eres nuestro Dios, nuestro pastor. Habla nuestras vidas, Señor. Edifícanos con tu palabra. Libéranos, Señor. Sánanos para que podamos experimentar, Señor, una sanidad completa en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, lo creemos, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Iglesia, Dios lo bendiga otra vez, hermanos. Vamos al tiempo de la adoración y vamos a dejar que el Señor nos ministre, amén, que vamos a ministrar a Dios con este tiempo de la oración y después, amén, Él nos va a ministrar con tu palabra. Vamos, iglesia, a adorarle. Ya ha llegado el momento de vivir, ya ha llegado el momento de vivir, ya ha llegado el momento.
Vamos, iglesia, nos vamos con Cristo, amén. La iglesia está gozosa, amén. La iglesia está contenta, Dios es bueno, amén. Ya ha llegado el momento de alabar su nombre, iglesia, de exaltarlo, de bendecirlo. Estamos contentos con nuestro Dios porque Él es bueno, amén. Y tenemos gozo, 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 porque Él es bueno. Vamos a tomar asiento, iglesia. Yo sé que usted está gozoso y que usted quiere saltar, quiere brincar, quiere darle gracias a Dios. Amén, por todo lo que Él ha hecho en sus vidas, amén. Pero vamos al tiempo de la palabra, iglesia, amén. En esta hora, Dios es bueno y nos va a hablar, amén. Dios se va a glorificar poderosamente en nuestras vidas, amén. Dios es bueno, gracias, iglesia. Vamos entonces al tiempo, amén, de la palabra y vamos a ver qué dice el Espíritu Santo a la iglesia de Cristo, amén. Iglesia, amén, estamos en este tiempo de la enseñanza donde Dios quiere, amén, Dios quiere sanar nuestras vidas, Dios quiere sanar nuestros corazones, Dios quiere, amén, quiere que nosotros Dios quiere derramar, acuérdense del bálsamo de Galiat, amén. Dios quiere derramar de ese bálsamo fresco, de ese bálsamo santo, amén, de ese bálsamo de la sangre de Jesús sobre nuestros cuerpos y quiere sanarnos. Es más, el cielo ahorita está hablando sanidad. Dios quiere no solamente sanar los cuerpos físicos, iglesia, Dios quiere sanarnos del daño del pasado. Amén. De cuántos de nosotros hemos ido a diferentes situaciones, hemos tenido una vida, un pasado terrible, iglesia. No lo escogimos, no lo buscamos, pero nos tocó vivir. Amén. Y por eso tenemos mucho daño del pasado. Y ustedes capaz no lo saben. Pero sí, amén. Cuando estudiamos la palabra, cuando vemos, amén, a Dios cara a cara, nos damos cuenta que necesitamos sanidad en nuestros cuerpos. Iglesia, y eso es lo que Dios quiere hacer, quiere sanarnos. Estamos, amén, hablando que Dios está trayendo ese bálsamo de Galilea, ese bálsamo con su sangre. Pero nosotros, amén, nosotros somos los que recibimos ese bálsamo, amén, y dejamos todas esas cosas del pasado y recibimos la sanidad de Dios, o nosotros somos los que paramos la mano de Dios y no permitimos que recibamos, no le permitimos recibir esa sanidad. Entonces, iglesia, Dios está trayendo este bálsamo. Ahora en el Nuevo Testamento sabemos que el bálsamo de Galiat es la sangre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y yo sé que en este tiempo hay mucha gente que necesita sanidad, iglesia, necesita sanidad en sus vidas. Pero hoy Dios nos va a hablar, iglesia, porque la voluntad de Dios es que vivamos sanos, que disfrutemos nuestras vidas en esta tierra, que disfrutemos el Evangelio en nuestras vidas. Entonces dice así, iglesia, voy a empezar a leer la enseñanza, amén, y dice así, mucha gente ha sido sanada en el momento de Dios hace un milagro. En el momento que Dios hace un milagro, mucha gente es sanada, pero caen otra vez, dice la enseñanza, en amargura, en odio, en resentimiento, en ira, en venganza en contra de los que un día los dañaron. Amén. Mucha gente es sanada, amén. Dios se glorifica y Dios lo sana. Pero a veces nosotros, iglesia, caemos otra vez en esos pecados, amén, que un día Dios nos liberó, que Dios nos perdonó y caemos otra vez enfermos espiritualmente, físicamente. Esa es la razón, dice la enseñanza, por qué constantemente están cayendo en el mismo pecado de la falta de perdón. Y aunque se arrepintieron, muchas veces siempre están odiando a su prójimo porque nunca fueron humildes y reconocieron que necesitaban perdón. Dios está hablando, iglesia, del bálsamo de Galiat, pero alguna gente está recibiendo sanidad y otra no. Entonces, a eso Dios quiere venir. ¿Por qué mucha gente no recibe sanidad? ¿O por qué mucha gente es sanada y cae enfermo otra vez? Entonces Dios nos está hablando, amén, que Dios puede traer el bálsamo más poderoso de esta tierra y es de la sangre del Señor Jesucristo, amén. Usted sabe, cuando usted clama la sangre de Cristo, algo pasa. Si usted, amén, usted tiene miedo en la noche y usted está durmiendo, tiene una pesadilla, usted clama la sangre de Cristo y algo tiene que pasar. Amén, porque es poderosa, iglesia. Entonces, puede Dios traer la misma sangre del Señor Jesucristo, ese bálsamo para nuestras vidas, pero si nosotros no abrimos nuestros corazones al cambio, a dejar, amén, esa culpabilidad o esa falta de perdón, ese odio, amén, ese resentimiento, esa envidia.
esos celos. Amén. Esa sangre no va a poder hacer nada en nuestras vidas, porque nosotros tomamos la decisión, recibir ese bálsamo o no. Por eso Dios está hablando, amén, porque Dios quiere que todos seamos sanados, iglesia. Acuérdate que muchas veces, no digo en todos los casos, a veces las enfermedades, amén, físicas vienen por una enfermedad espiritual, iglesia. Y muchas veces, a veces abrimos puertas espirituales y esas puertas traen, amén, enfermedades a nuestro cuerpo. Entonces Dios nos trae un bálsamo poderoso y es su sangre para sanar al pueblo. Pero nosotros tenemos la decisión de dejar que su bálsamo nos sane. Amén. Completamente o vivamos o vivir en apariencias. Amén. Y no ser sanados. Pero Dios hoy día nos va a hablar, iglesia, y estamos estudiando, dice, vamos a estudiar juntos esta historia de José y vamos a ver qué tuvo que hacer José, amén, para que el bálsamo de Galat o el bálsamo de la sangre del Señor Jesucristo sea eficiente en su vida y recibiera una sanidad completa de su vida, amén, en la vida de José. Esta poderosa enseñanza, amén, acerca de la vida de José, vamos a estudiar y eso estamos haciendo de la vida de José. Porque cuando vemos a la palabra, José es un perfecto ejemplo a nuestras vidas, amén, que fue llevado a una situación, primeramente José, y lo vamos a ver en la enseñanza, pasó rechazo, iglesia. Fue un joven rechazado, rechazado por sus hermanos, por su familia. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado rechazo? Rechazo, usted rechazado por el esposo, por la esposa, usted rechazado por los padres, usted rechazado por los hermanos, usted rechazado por la familia. Amén. ¿Cuántos Josés han sido rechazados? Amén. Entonces José primeramente fue un joven rechazado por sus hermanos, odiado. Amén. Tenido en poco. Y vamos a leer el Génesis, Génesis 37 del 1 al 11. Esta historia es muy bonita, iglesia, es muy bonita. Amén. Cuando usted tenga su tiempo, léala, porque lo va a edificar. Amén. Hay muchos Josés que han sido rechazados y Dios ahora los quiere levantar. Ahora Dios quiere hacer algo en sus vidas. Pero usted tiene que dejar que ese bálsamo que Dios está trayendo a la iglesia lo sane. Amén. A través de dejar todo el pasado, iglesia, el perdonar el pasado, perdonar los que le hicieron daño en el pasado. Entonces dice así el Génesis 37 del 1 al 11. Dice, si habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob, dice. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas de sus hermanos, es con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujer de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Mire, José, lo aborrecían, le tenían cólera. Imagínese usted esa vida viviendo con sus hermanos que lo odien, que no le hablen, lo griten siempre, lo traten mal porque no le hablaban pacíficamente. Amén. Entonces vamos a seguir lo que dice acá la enseñanza. Y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oí ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos manojos, estábamos manojos en medio perdón, que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, dice, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño. Y sus palabras soñó aún otro sueño. Y eh, y le contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos a tierra ante ti?
y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Entonces vemos esta historia de José, iglesia, cuando vemos la historia de José, amén, vemos que primeramente José era un hombre de casa, un joven, 17 años. Este es un ejemplo, iglesia, para toda la juventud, amén. Toda la juventud, que José es un ejemplo para todos los jóvenes, las jovencitas, amén, que están en los 17 años o en esa edad aproximada, amén, antes o después de los 17, que era un joven de su casa, obediente, mire, mire jovencitas, ahí veo jovencitas, amén, que era obediente a su padre, le obedecía, porque si usted ve la historia, amén, era José, era obediente a su padre, le obedecía a Jacob, en lo que Jacob le mandaba hacer, amén, era sometido a su padre. Él estaba en casa ayudando a su padre tenía confianza en él, era como la mano derecha de Jacob, por eso Jacob lo mandaba a ver cómo estaban sus hermanos, más adelante lo vamos a ver, amén, y era obediente, era sometido a su padre, no estaba en cosas malas, no buscaba lo malo, amén, pero era un soñador. Mire cómo es. Dios le hablaba a través de sueños, amén, y por eso que levantaba o despertaba la envidia de sus hermanos. Aún su padre no le creía porque su padre dijo, ¿qué es este sueño, José, que has soñado? ¿Acaso yo y tu madre y tus hermanos nos postraremos delante de ti? No le creían que Dios le hablaba a José, que José, que Dios lo usaba, no le creían, amén, en su misma casa, en su propia casa. Yo sé que muchos han experimentado eso. Capaz es usted es un joven y sus padres no creen en usted. No creen que Dios le puede hablar, que Dios lo puede levantar, que Dios puede hacer algo en su vida. Amén. Entonces, mire, este José es un ejemplo para la juventud, es un ejemplo para nosotros, amén, de obediencia a su padre, amén. Y ya Dios tenía planes para su vida. Dice que su padre lo amaba mucho más que a tus hermanos porque lo había tenido en su vejez. Así como mucho capaz en los hogares, que a veces al más pequeñín, amén, el padre se le apega más. Pero aparte de eso, dice que su padre le había dado una túnica de colores, amén, a José. Y eso tiene mucha representación. Era el que cargaba la bendición de parte de Dios. Dios lo había escogido a José para cargar la bendición de toda la familia. Si usted ve el José de la línea de José fueron los que llevaron la mayor bendición. Amén. Cuando Dios le dio las tierras, le dio, amén, a las tribus. Entonces, iglesia, ¿cómo es Jacob, amén, dejándose usar por Dios? Pero Dios había puesto sus ojos en José. Dios había puesto, amén, sus ojos para usarlo a José. Pero bueno, José vemos que era obediente, que era sometido, que le obedecía a su papá, era un muchacho tranquilo de casa. Amén. Entonces, iglesia, ¿por qué tocamos ese punto? Porque a veces muchos de nosotros hemos ido a procesos, a experiencias en nuestras vidas que nos han dañado. Nuestro pasado muchas veces es negro, nuestro pasado es terrible, pero a veces no ha sido como José, sino ha sido porque tuvimos una mala decisión, porque hicimos lo malo, pero no estamos aquí para avergonzarlo o para hacerlo sentir mal, sino para que abramos nuestros corazones, porque Dios quiere derramar su bálsamo. Amén. Aunque hayamos hecho lo malo, aunque hayamos tenido errores, aunque nuestro pasado sea negro por nuestra propia maldad, amén, no importa, ese bálsamo es poderoso. Ese bálsamo de la sangre de Jesús nos limpia, amén, y nos lava y nos ayuda, aunque hayamos hecho lo malo, aunque no hayamos sido como José. Igual ese bálsamo se va a derramar por nuestras vidas y Dios quiere sanarnos, Dios quiere restaurarnos, amén. Dios quiere limpiarnos. Entonces vemos que José era un joven, amén, bueno, de casa, de su casa. Vamos a leer lo que dice un poco acá la historia, iglesia, y vamos a ver qué dice Dios a nuestra vida. José era un hijo bueno, un hijo de casa, pegado a su padre. Amén. Era como la mano derecha de su padre, que siempre obedecía a su padre. Él siempre informaba la mala fama, dice, de sus hermanos a su padre Jacob. O sea que Jacob podía confiar en José. Amén. Lo mandaba a ministrar, podemos decir, como ya desde pequeño, a chequear los ganados, amén, que tus hermanos estaban pastoreando. Entonces se iba, era obediente a su padre, el José como decir, no encubría el pecado de sus hermanos, venía y le contaba al padre todo lo que ellos hacían. Su padre lo amaba
por haberlo tenido en su vejez y le había hecho una túnica, dice, de colores, y sus hermanos lo aborrecían, a José tenían envidia, amén, por el amor seguro que también de Jacob que tenía hacia José. Usted sabe, mire iglesia, muchas veces cuando Dios tiene un llamado para alguien, amén, el diablo siempre se va a oponer. Mayormente la gente en la Biblia que tiene llamados, que ha tenido llamados poderosos y lo han respondido, han sido gente que ha tenido un pasado terrible, amén, que les ha pasado cosas terribles, porque el diablo siempre, siempre va a pelear para que esa persona no cumpla el llamado en su vida. Amén. Personas que han tenido, tienen un llamado, han tenido un nacimiento terrible, una niñez, porque el diablo siempre se va a meter, pero siempre Dios estuvo con José y siempre Dios ha estado con nosotros. Amén. Entonces Dios le habla a José a través de sueños y le mostraba lo que un día sucedería con José. Dios ya le estaba profetizando a los 17 años a José que él señorearía a su familia. Por esta razón sus hermanos lo aborrecían más y le tenían envidia a José. ¿Cuántas veces usted ha venido con un sueño, ha venido con una revelación y le ha dicho a sus familias, a su iglesia, a sus hermanos, y le han tenido cólera, le han tenido envidia, no le han creído, le han dicho que, o sea, le han botado el sueño, amén, no han creído en usted. Eso pasa, iglesia, pero ante todo lo que nos haya pasado, amén, siempre tenemos que tender a perdonar, amén, porque aunque José fue sacado de su vida tranquila que tenía, amén, a una vida terrible, José tuvo que enfrentar el pasado y perdonar a todos sus hermanos que le hicieron daño. Amén. Porque lo que por gracia recibimos, por gracia damos. Amén. Si Dios nos perdonó tanto pecado en nuestra vida, ahora nosotros tenemos que perdonar. Y usted no diga, no, yo no perdono, no, no lo puedo ni ver, dice usted. No, iglesia, amén. Por eso Dios quiere derramar su bálsamo, pero quiere que nosotros nos despojemos de todo el pasado en nuestras vidas y perdonemos a todos los que nos hicieron daño, iglesia. Que dejemos, que lo dejemos, amén, todo lo que usted pasó en el pasado, porque hay gente que solo habla del pasado y solo habla del pasado para provocar, amén, el consuelo de otro, para que le estén diciendo pobrecito, para que le estén diciendo pobre de usted, para que lo estén compadeciendo. Y usted está estancado en ese pasado. Usted no ha salido, no ha crecido, está enano, hablamos espiritualmente, porque usted solamente habla del pasado y solo vive en el pasado y no quiere ver el presente, no quiere ver el futuro que Dios tiene para su vida. Y ese futuro es poderoso, ese futuro es glorioso en las manos de Dios. Amén. Por eso Dios quiere sanarlo, quiere liberarlo. Los matrimonios que están viviendo el pasado y la esposa está viviendo el pasado que el esposo le engañó y le fue infiel y le hizo así, le hizo asá, y usted no se mueve, este se ha quedado enano espiritualmente, usted se quedó en los 30, se quedó en los 20 años, no pudo, no ha crecido después de ahí, iglesia, porque usted está pensando en todo lo que ya no quiere usted ahora en Cristo restaurar su familia, restaurar su matrimonio con su esposo. No quiere usted verlo a su esposo, que Dios lo puede cambiar, que Dios lo puede sanar, que Dios puede hacer otra criatura en él. Por eso que muchas veces no se llega a la restauración, iglesia. Amén. No quiere ver usted un matrimonio en Cristo porque usted está viviendo el pasado y usted cuando lo mira al esposo, yo no sé por qué el Señor está hablando de esto. Usted se acuerda de todo el desaire que le hizo, de todas las ofensas, de toda la humillación, de todo el maltrato. Por eso que lo odia. Usted no le puede dar ni un beso porque lo odia. Y usted está por, como dice la costumbre, oh, solo por nuestros hijos. Y no puede ver, amén, el matrimonio que Dios le quiere dar, la familia que Dios le quiere dar. Amén. Por eso tenemos que dejar que ese bálsamo, amén, se derrame en nuestros corazones para poder ser sanados completamente, iglesia. Amén. Entonces vamos a seguir leyendo aquí. Dice aquí, al parecer Dios hablaba con José a través de sueños y lo había escogido para un llamado para su vida poderoso, iglesia. Amén. Vemos que Dios había llamado a José por un llamado poderoso en su vida. Amén. Ahora, muchas veces pasan estas cosas, como lo hemos hablado con gente, amén, que tienen llamados para su vida,
Todos los que ustedes me miran, que están mirando este video, tienen un llamado para su vida. Amén. Todos ustedes. Y el diablo lo sabe y lo sabía. Y Dios está esperando hasta este momento que usted llegó a Cristo. Dios estaba desesperado que llegue este momento porque Dios nos desea, Dios nos ama para tener un encuentro con Él, para revelarse a nuestras vidas. Y ahora en adelante usted es una nueva criatura. Dios quiere sanarlo de todas las experiencias negras, de todo el pasado de su vida. Dios quiere derramar ese bálsamo de la sangre de Jesús para hacerlo nuevo a usted, para que usted vea el futuro, el presente, aunque usted haya hecho lo más terrible en su vida, aunque usted haya sido lo malo de esta tierra. La sangre de Jesucristo es más poderosa que eso malo que usted hizo, que ese pecado tan negro y tan sucio. No hay nada más poderoso que el bálsamo de la sangre de Jesús. Y ese bálsamo quiere caer sobre usted y lo quiere limpiar. Ya no viva el pasado. Dios lo va a poner muchas veces para que usted confronte el pasado, para que usted al pasado, amén, le diga, ahora vivo en el presente y perdone todas esas cosas que le pasaron en el pasado y lo deje ir. Ya no practique, ya no viva en eso. Si nosotros pudiera, si Dios pudiera abrir bueno, está abriendo nuestros ojos, si pudiéramos nosotros ver lo que Dios tiene para nuestras vidas, iglesia, amén. Algún día los que tomen esta palabra y reciban, amén, el llamado, todos tienen un llamado, todos, todos, todos. Aquí no hay que el hermano o la hermana, todos tenemos un llamado a Dios. Por eso Dios perseveró nuestras vidas hasta este momento. De todas las cosas que usted experimentó y le pasaron, Dios le dio vida, lo sostuvo, porque Dios tiene algo para usted, iglesia. Amén. Algún día usted va a acordarse, va a decir, wow, todo lo que pasé, amén, como José, pero ahora Dios tuvo este llamado para mi vida. Y ahora ya no quiero ver atrás, no quiero saber nada de lo que pasó atrás. Ahora quiero vivir el presente. Amén, porque usted ya ha perdonado todo el pasado. Amén. Entonces, mire lo que dice en Primera de Corintios 1:27 al 29 lo vamos a leer. Amén. Mire lo que dice en esta palabra poderosa, dice así: sino que de lo necio del mundo escogió Dios, amén, para avergonzar a los sabios, y a lo del débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a los fuertes, y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para que deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Dios lo escogió a José, amén, lo escogió, capaz era el más menor de su familia, el más menospreciado, que experimentó a mucho rechazo, que nadie lo quería en su casa. Mire cómo es Dios, amén. Y lo escogió a José, amén, que era el José pasó mucho rechazo, amén. Y muchos de nosotros hemos pasado muchas experiencias. Capaz usted era la oveja negra de su casa. Usted era el que menos creía, el que tuvo más, amén, situaciones en su vida, iglesia. Y Dios lo escogió, amén, a usted. A ver, por eso esta palabra es bien clara, dice, sino que de lo necio del mundo, amén, porque estábamos perdidos, escogió Dios. No, no nos escogió porque éramos buenos, amén, no éramos buenos, para avergonzar a los sabios, dice, amén. Y de lo débil del mundo, ¿cuántos éramos débiles, amén, en la vida pasada? Dios escogió para avergonzar lo fuerte, lo vil del mundo, menospreció de Dios, muchos estamos en adicción. Muchos estamos en una mala vida, éramos malas personas. Amén. Nadie aquí se puede jactar, como dice Primera de Corintios, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie nos podemos jactar y decir, oh, yo era santo, oh, no, si yo andaba como José en mi casa y yo obedecía a mi papá y a mi mamá. Aquí nadie ha sido como José, nadie obedecía a su papá y su mamá a los 17 años, como este joven que obedecía a su padre y no consentía el pecado. Por eso su papá era como su mano derecha. Lo mandaba a mirar el comportamiento de su hermano, que era lo que hacía, y él venía corriendo y le reportaba a su padre, porque no le consentía a sus hermanos. Por eso se ganó la envidia de sus hermanos, se ganó el odio de sus hermanos, el rechazo de sus hermanos. Amén. Entonces, iglesia, aquí nadie podemos decir, pues, por eso dice Corinto, para que nadie se jacte en su presencia. Dios no me escogió a mí porque era la mejor de mi casa, si era la peor iglesia. Amén. La peor. Por eso nos escogió de lo vil del mundo, de lo menospreciado.
De ahí, para que ninguna carne, para que nuestra carne no se glorifique y diga, oh, Dios me escogió porque era la más bella, la más bonita. Si era la más fea, iglesia. Amén. Dios nos embellece por su gracia y su favor, que nos pone una gracia, un favor especial por su misericordia. Amén. Entonces, iglesia, mire, esta palabra de 1 Corintios toca mi corazón, porque ¿cuántos de nosotros usted no se sienta, amén? ¿Cómo le puedo decir? Derrotado, amén. Usted, todos. Mire usted a su hermano, a su hermana que está sentado y usted todos tienen un llamado para su vida. Ustedes son los José que Dios quiere derramar, amén, su bálsamo y quiere traer sanidad. Ustedes son, así como usted se ve flaquito, gordito, bajito, alto, como usted sea. Amén. Por eso dice la palabra que Dios escogió, amén, lo débil. Amén, de esta tierra, porque ya del resto se encarga Dios. Entonces, iglesia, abra su corazón y deje que ese bálsamo lo sane, lo libere, pero ya termine con el pasado. Perdone el pasado. Ya no esté pensando en ese hombre que le dijo a usted fea. Amén. A las mujeres me enfoco que le dijeron fea, le dijeron gorda a usted, le dijeron flaca. No sé, amén, no te peinas, no sé qué le dijeron, ya, esas son tonterías, iglesia del pasado, ya perdone, déjelo ir, olvídese usted de todo el maltrato, deje que Dios sane su corazón, no hay bálsamo más poderoso que la sangre de Jesús, y dígale, Padre, de sus oraciones, pasa ese bálsamo que tú, Señor, estás trayendo, ese bálsamo de Galía de tu sangre sobre mi corazón. Yo perdono el pasado, yo perdono el pecado. Yo quiero ver mi presente, yo quiero vivir, amén, en mi futuro que tú me darás, iglesia. Porque José perdonó, amén, y fue transportado al llamado de Dios para su vida. Y eso era, amén, ser ese señor de la tierra, imagínense cómo le llamaban en Egipto. Entonces, Corintios nos muestra que de nada tenemos que jactarnos. Estamos hablando de la palabra que leímos, porque Dios nos escoge, porque sabe que somos débiles en nuestra debilidad. Él se glorifica. En la historia de José podemos ver que aunque José era un buen hijo, era un joven rechazado. ¿Quién era José? Amén, el Señor de la tierra, que todos querían traficar, como le dicen, amén, cosas con él, que todos querían verlo y porque él tenía la comida en esos tiempos. Era un hombre rechazado. Imagínese eso, que había sido rechazado en su casa, aborrecido, tratado mal, para que después él tenga esa autoridad, ese poder de poder darle comida a quien le daba la gana. Amén, que todo querían, hacían líneas, yo me imagino, para entrevistarse con el Señor de la tierra. Y José decía, a este dale, a este no, y comenzaban a intercambiar comida, cosas para comprar alimentos en ese tiempo de hambruna. Se da cuenta después de que cuando investigamos la vida de José era un hombre rechazado, un joven, amén, aborrecido por su familia, que ni aun su padre José le creía, que Dios le hablaba a través de sueños y que Dios tenía un propósito grande para la vida de ese joven. Entonces, pero lo importante es que Dios estaba con él. Y aunque fue a diferentes situaciones, amén, después Dios, amén, lo sanó y hizo que él también confrontara el pasado y perdonara a todos sus hermanos. Y se demuestra cuando José les extiende la mano en ese tiempo de necesidad, en ese tiempo donde sus hermanos necesitaban de él, él los perdona y se deja sanar por Dios. Amén. Entonces, era un joven muy rechazado por su familia, amén. Así es como Dios escogió a José para luego avergonzar a todos sus hermanos que pensaban que eran fuertes delante de José. O sea, Dios lo escogió y después los avergonzó a sus hermanos porque después ellos vinieron a depender de la mano de José. Entonces, iglesia, amén. Estudiamos esta historia porque es muy bonita y hay mucho acá. Va a ver, el Señor me habló ahí, me dijo cómo José huía del pecado, de la tentación. Eso lo vamos a estudiar. No se aparte, amén. Sigue escuchando estas enseñanzas. Vamos rapidito al próximo versículo bíblico y es en Génesis 37 del 12 al 17. Vamos a estudiar toda la vida de José, amén.
Entonces dice así, Génesis 37 del 12 al 17 dice así. Después fueron sus hermanos a apacentar, dice, las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Mire la obediencia de este muchacho. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén, y lo halló un hombre andando del él errante en el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, yo sé, ya sé, han ido, le dijo, de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Amén. Entonces, mire, otro punto muy importante. Estamos hablando de José, amén. Pero otro punto muy importante es que su papá le dice a José, ven aquí, te voy a mandar a Siquén y vas a ver cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas. Y el muchacho dice, heme aquí. Amén. O la obediencia, mire, por eso también, amén, que Dios escogió a José, era un joven obediente. Después, cuando José va a Siquén, no encuentra a sus hermanos, ya se habían ido a Dotán, pero José no se regresó a casa y le dijo a su padre, no los encontré, pues no sé dónde están. Sino José dio la extra milla, como le llamamos, y se fue vagabundo, amén, a buscar dónde estaban. Y ahí es donde encuentra a este hombre y este hombre le dice, están en Dotán. Y se fue otra vez, capaz días de caminos a Dotán a buscar las ovejas de su padre. Vemos, amén, en este joven, wow, amén, qué obediencia a su padre, qué sumisión. Amén. Era un buen muchacho. Él no era digno, amén, de que lo odiaran y que lo mataran y que lo quisieran y lo vendieran como esclavo a Egipto. No era digno, era un buen joven, era un joven de su casa, no era digno de experimentar rechazo como muchos de ustedes que no, que fueron inocentes en toda la situación. Cuando lo abusaron, usted no era digno, usted era una bebé, era un niño, usted era inocente, pero amén, como José, pero tenemos que perdonar. O sea que no podemos excusarnos, no podemos poner esos escudos ante la palabra de Dios. José no merecía ser llevado y vendido como esclavo, no merecía el odio de sus hermanos, no merecía experimentar la vida, amén, de ser un carcelero, estar en la cárcel. Después de haber sido un hijo de papá, estando en casa, el menor de su familia, el hijo de papá, como dice la niña de sus ojos. José no merecía todo este trato, pero después Dios lo recompensó en una forma poderosa, José. Amén. Y lo levantó porque fue humilde y perdonó y se dejó que Dios lo restaurara. Amén. Que Dios hiciera un cambio completo en la iglesia. Esto nos habla a nuestras vidas, porque usted era inocente cuando le pasó, usted era un niño, usted era un adolescente, usted era un buen hijo, usted era un buen padre, usted era una buena madre. Yo sé, amén, usted no era digno de recibir ese maltrato. Usted hacía las cosas bien, pero recibía mal por bien. No, cualquier que sea su situación. Pero aquí lo importante es que nosotros tenemos que dejar ir, amén, todo proceso de nuestro pasado, por nuestro pecado o no pecado como José. Tenemos que olvidar, tenemos que perdonar, tenemos que dejarnos sanar, tenemos que dejar que Dios haga esas nuevas criaturas en nosotros, que pase ese bálsamo y nos haga nuevo. Usted deje de estar poniendo excusas, de estar diciendo, no, pero María, pero Pedro, pero Juan, pero Alberto, pero José, pero, amén, pero todo mundo. Y usted es el inocente. Y usted es el que no tiene la culpa. Tenemos que dejar y decir, soy yo. Acuérdese, yo siempre me acuerdo de esa palabra del rey David. El rey David decía, cuando vino el profeta Natán y lo confrontó, y el rey David no dijo, no, pero esa mujer me provocó. Amén, Bersabé. No, pero esa mujer vino a mi casa y se desnudó. El rey David reconoció que pecó, he pecado, dijo delante de Dios.
Amén, reconoció. Amén, y dijo, amén, soy pecador, amén, y he pecado. Reconoció su pecado, reconoció su culpa. Aunque era el rey, tenía el derecho, la autoridad de hacer lo que le daba la gana porque era el rey, pero había pecado, delante de Dios era un pecado grande. Amén. Entonces, iglesia, cuando viene la palabra, aunque usted sea inocente, escuche, aunque usted no haya tenido la culpa, aunque usted fue pobrecito, nosotros tenemos que ser humildes y decir, Señor, tú eres santo y nosotros somos pecadores. Esa palabra siempre se me ha quedado. Y si reconocemos nuestra culpa y nuestra falta, aunque usted no entienda, amén, y abrir su corazón, porque esa es la humildad para ser sanado. Amén, para ser sanado. José estaba con todas, usted sabe, él era como se vestía como un egipcio, con el maquillaje que se ponían y las joyas, amén, que él estaba con sus capas y todo ¿qué puedo hacer? Amén, la vestidura de un egipcio, el señor de la tierra. Amén, ministrando la comida en Egipto y venían mucha gente, amén, a intercambiar comida o a comprar comida. Y él estaba de él, si él le daba a sus hermanos de comer o no, amén, o lo hubiera podido mandarlos a matar o encerrarlos en la cárcel y hacer venganza o justicia por su propia mano. Pero José no hizo eso, porque ya se había dejado, se quedó impactado de ver que Dios ponga su propia familia en sus manos, pero no para que los mate o se vengue, sino para dejarse sanar, iglesia. Por eso le digo que usted muchas veces Dios va a traer el pasado a su presente y usted de repente está en el mercado y ve a ese hermano o a esa hermana que le hizo daño a usted, que habló mal de usted, que le insultó, que le hirió, que le gritó. Y usted mírelo con ojos de misericordia como si no haya, déjese perdonar, como si no haya pasado nada, usted perdone ahí y usted no esté pensando en juzgando, en criticando, en queriéndole devolver mal por mal o yéndose a su casa y usted está todo el día pensando en que el esposo le dijo así y que no le gustó la comida y usted todo el día tiene una novela, usted tiene una novela en su mente, un talk show, usted sabe lo que es eso, ¿no? Una novela y usted todo el día está cocinando, quema el arroz, quema los ajos, quema la cebolla, porque usted está pensando que le dijo así el esposo y le insultó y le gritó y es una computadora, una máquina, usted se ha hecho libros y libros y libros y libros de historias de lo que el esposo le hizo. Y usted está atado en el juicio y juicio y chisme y juicio y juicio. Amén. Y su mente, iglesia, ¿dónde va a parar? Es una computadora. No puede parar su mente. Está atado. Eso tiene que dejar ir y tener paz. La mente de Cristo, de amor. Amén. ¿Cuántas personas viven atados por el pasado y piensan y piensan y piensan y piensan? Amén, por el pasado, por lo que le hicieron o no le hicieron. Eso, como hijo de Dios, tenemos que dejar porque te está haciendo daño. ¿Sabes por qué no saboreas tu comida? ¿Sabes por qué no tienes una tarde bonita? ¿Sabes por qué no disfrutas tu casa, tus hijos? ¿Sabes por qué los maltratas y los gritas? ¿Sabes por qué odias a tu esposo o a tu esposa? Porque esos recuerdos del pasado no te dejan y te hacen ser una persona amargada, odioso, amargado. Amén. Todo es malo para ti, nada disfrutas. Dios no te puede bendecir porque no lo disfruta, porque de todo argumenta. Si Dios te da agua, ¿por qué te da agua? Si Dios te da una sopita con pollo, ¿por qué te da sopita con pollo? Te amargas de la sopita con pollo. Si te da una sopita de fideo, ¿por qué nunca estamos contentos? Amén. Nunca estamos contentos y decimos, Señor, qué rica esta sopita, solo con fideo, pero estaba riquísima. Le eché, amén, ají, ahí en Perú, Chile, aquí, y pasó, pero riquísimo. Amén. Siempre estamos argumentando a Dios. Eso es una atadura. Usted está argumentando siempre. Y a la esposa, el café está caliente, el café está pura agua, y usted nunca el pancito que su esposa le trajo con el sudor de su frente y se lo dio usted y reclama del pancito que le dieron. A nada le encuentra lo bueno, a todo le encuentra lo negativo. Usted está, esto no está bien, iglesia. No tiene paz, no tiene tranquilidad.
No sé si yo me hablé a mí misma o me escucharon los hermanos, pero a menos eso pasa, iglesia, tiene que tener paz mental. Amén, porque ¿por qué? Por el daño del pasado tenemos. Usted chequee su mente. Tenemos que dejar limpiar nuestra mente, iglesia. Perdonar, olvidar el pasado, perdonar el pasado. Y cuando Dios nos ponga esa hermana que usted le hizo la vida imposible, véala con ojo y dígale, Graciela, te perdono. Déjelo ir y mírelo con ojos de misericordia. No sabía lo que hacía. Fue un instrumento del diablo sin darse cuenta. Amén. Porque Dios le quiere dar, iglesia, un presente. Dios le quiere bendecirlo y levantarlo. Mire, José era un hombre rechazado. Amén. Que era mirado mal, era aborrecido, era odiado. Y Dios hizo algo, un personaje grande en Egipto. ¿Acaso Dios no puede hacer algo con usted? ¿Acaso es imposible para Dios levantar a alguien de la nada? Amén. Si ahí es donde Dios se glorifica. Amén. En la nada es donde Dios se glorifica, en lo que Él hace lo imposible posible. ¿Acaso es imposible para Él? Nosotros somos los que estancamos la mano de Dios cuando somos vasos o templos que no nos dejamos. Amén. Limpiar, sanar, restaurar. Y aunque usted tenga 100 años, y aunque usted tenga 70, 80, 90, 100, ahí Dios lo puede usar, iglesia. ¿Acaso José no soñaba sueños? Entonces, iglesia, esto es para toda la edad. José, 17 años, la jovencita que tiene 14, 15, 16, 13, 12 años. Amén. Entonces, podemos dejarnos que Dios nos limpie y nos sane. Amén. Cuando vayan ustedes a la escuela, no estén peleando con sus compañeros, no estén odiándolos, insultándolos. Perdónelos. Somos hijos de Dios. Son gente, amén. Como el Señor Jesucristo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Por ignorancia lo hacen. Vamos a leer un poco más lo que dice esta enseñanza. Amén. eh, eh, y un punto en el versículo bíblico que hemos leído es la obediencia de José, amén, a su padre, de no regresar hasta encontrar noticias de las ovejas. Cuando le vino su proceso, los desiertos que llamamos, amén, cuando encontró a sus hermanos en Dotán, ese proceso lo encontró haciendo la voluntad de su padre, obedeciendo a su papá. Porque no era que José se fue a pasear y los hermanos lo encontraron y lo agarraron, sino que José venía de parte de papá, de Jacob, estaba haciendo la voluntad. O sea, era inocente y aún así tuvo que darle la mano a sus hermanos. Amén. Y perdonarlos por el pasado, por esa rencilla que ellos tenían, de ese rechazo. Entonces, iglesia, entonces eso nos llega a nosotros porque no podemos presentar excusa. Amén. José era obediente a su padre, se sometía a la orden de su padre, era fiel a la orden de su padre. Entonces vemos que el proceso lo encontró José en obediencia a su padre. Muchos de nosotros hemos sido inocentes de muchos ataques en nuestras vidas, pero ahora en Cristo Dios lo toma para bien. Dios, lo que nos ha pasado, Dios lo va a convertir, amén, como una enseñanza, como un testimonio poderoso que va a traer a otra gente. Amén. Dios lo va a traer como una enseñanza para nuestras vidas. Dios lo va a tornar en bendición, iglesia. Por eso ahora Dios nos llama a perdonar a nuestro prójimo, nos llama a perdonar a todo lo que nos han hecho daño. Todo lo que nosotros vivimos en el pasado ahora es una experiencia. Nosotros podemos guiar a otro que viene con esa misma experiencia porque nosotros estuvimos ahí y sabemos que la mano poderosa de Dios nos ayudó y nos rescató, iglesia. Amén. Entonces siempre Dios lo va a tornar para bien porque otro va a venir buscando la salida y nosotros sabemos el mapa porque ya recorrimos ese camino. Entonces, iglesia, Dios con esta enseñanza nos está llamando a perdonar a nuestros agresores. Amén. Nos está llamando a perdonar el pasado, a salir ya de ahí. Deje que el bálsamo de Galiat, que el bálsamo de la sangre de Jesús sea derramado en su corazón, en su mente, limpie su mente.
Amén. Usted acuérdese del hisopo, el hisopo y la sangre de Jesús que lo usaban como una señal de purificación, como un instrumento de purificación. Deje que el hisopo y la sangre de Jesús limpien su mente, que el bálsamo de Galeá restaure su mente y ya no esté, iglesia, juzgando, criticando a su agresor, al que le hizo daño en su vida. Amén. Mírelo con ojos de amor, perdónelo, abra su corazón y desea el perdón porque Dios tiene un presente glorioso como le tuvo a José. Amén. Que lo hizo como le decían, el Señor de la tierra, un ministrador en las tierras de Egipto. Y José, Dios le dio la habilidad de hablar otra lengua, porque José hablaba la lengua, amén, de los egipcios, aunque usaba intérprete. Pero cuando vinieron sus hermanos, el intérprete le interpretaba la lengua que hablaban sus hermanos. Amén, dice la palabra. Pero José era inteligente porque si estaba en la cárcel, ministrando la cárcel, hablaba ese lenguaje de ellos, porque cómo va a estar ministrando ahí y en la casa de Potifar. Entonces, Dios le dio inteligencia, Dios le dio sabiduría, era hábil, era inteligente. Y nosotros también somos inteligentes, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y todos aquellos que se han determinado a buscar a Dios son inteligentes. Eso me dijo el Espíritu Santo. Amén. Que somos inteligentes cuando lo buscamos a Él. Somos inteligentes, iglesia, porque esta inteligencia nos va a ayudar para vida eterna. Amén. Todo lo que estamos haciendo en el reino de Dios es para vida eterna, iglesia. Para vida eterna está contado en el libro de la vida su búsqueda, su servicio a Dios, iglesia. Y eso es lo que, usted es inteligente porque eso es lo que va a ser eterno para toda la vida. Usted puede estar ahora en la mall, usted puede estar ahora en las tiendas, en el restaurante, pero ese es un ratito de gozo. Lo que usted está haciendo ahorita está escrito en el libro de la vida y le va a traer bendición porque va a liberar su alma, iglesia. Entonces, iglesia, este es el mensaje de hoy día. Vamos a venir en una oración. Amén. Dios nos ha hablado a nuestras vidas y yo sé que todos ustedes son José, porque todos han sido llamados para un propósito para sus vidas. Y háblale al Señor ahí donde estás, vamos a orar, que sea Dios mostrándonos, amén, qué es lo que tenemos que dejar ir de nuestro pasado, en nuestras conversaciones, amén, en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Y te digo, te prometo, que ese dolor se te va a ir, que ese tormento se te va a ir. Amén. Que esa inseguridad se va a ir de tu cuerpo. Vamos a orar. Amén. Padre de la gloria, precioso es tu nombre. El cielo está hablando, la voz del Padre está hablando. Sanidad, bálsamo de la sangre de Jesús sobre tu pueblo. Señor, en esta hora yo te pido en el nombre poderoso de tu Señor Jesucristo que todos aquellos, Señor, que están dejando ir el pasado negro, Señor, perdonando a sus agresores, perdonando, Señor. Te pido, Señor, que seas tú derramando ese bálsamo y trayendo sanidad en sus cuerpos, Señor, en cualquier parte de sus cuerpos, en sus órganos. Oh Dios amado, confirma tu palabra, Señor. Trae sanidad en la mente de tu pueblo, en los corazones, Señor. Trae sanidad, Señor amado, en sus emociones, Padre, en su carácter de tu pueblo. Trae sanidad, Señor, en toda la juventud que está mirando, Señor, que son un ejemplo como José. Y háblale, Señor, a través de sueños, aún a los jóvenes, a las jovencitas que están ahí. Háblale, Señor. Padre amado, tú nos hablas Padre, manifiestas a nosotros. Padre, en esta hora te pido que traigas sanidad en los corazones, que podamos perdonar a todos aquellos que nos ofendieron, que nos atacaron, que nos maldicieron, que nos trataron mal, éramos inocentes. Pero tú también, Señor Jesucristo, fuiste inocente y fuiste a la cruz y moriste por pecadores cuando tú no tenías la culpa, moriste por nosotros. Así como recibimos por gracia la salvación, así también damos por gracia el perdón. Señor, en el nombre de Jesús te pido que limpie los corazones, sane la mente de tu pueblo, restaures a tus hijos, que en este día puedan irse a su casa en paz, con la mente de Cristo, con el corazón sano, Señor, lleno de perdón, Señor, y dale las fuerzas para que no vuelvan a caer en lo mismo, Padre.
Señor, en esta hora seas tú quitando toda enfermedad en tu pueblo, sanando todo malestar en la cabeza, Señor, en el cuerpo, Padre amado. En el nombre de Jesús, toda falta de apetito, desánimo, Señor, todo dolor, malestar en el hígado, Señor, en tu pueblo, malestar en el corazón, Señor, que seas tú sanando, Padre. Pasa tu mano, extiende tu mano de compasión, de misericordia. Quita toda enfermedad en la mente de tu pueblo, Señor. Toda tristeza en el corazón, depresión, se va, Señor, en el nombre de Jesús. Desánimo se va de tu pueblo. Y sea tú fortaleciendo a tu pueblo para que tu pueblo pueda entender cuál es tu voluntad buena, agradable y perfecta y que podamos ver, Señor, nuestras vidas con los ojos de la fe, podamos ver el futuro que tú tienes para nuestras vidas, Padre. Te lo pido, Señor, por todo tu pueblo que se ha reunido, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Iglesia, un día el Señor me dijo que dejara mi pasado y que recibiera mi presente. Y este es el presente que Dios me dio, estar sentada en esta silla y enseñarle a usted. Tuve que dejar mi pasado. Él me dijo, no te preocupes de tu pasado, yo te doy tu futuro. Amén. Y ahora cuando me acuerdo esa palabra, digo, wow, Señor, este es mi futuro. Amén, que tú me has dado. Y yo estoy contenta, pero tuve que dejar el pasado y perdonar, iglesia. Y estoy contenta con mi futuro porque nunca he tenido una vida como la que tengo ahora, con el amor de Él, amén. Entonces, iglesia, esta palabra es para ti. Deja tu pasado, perdona tu pasado. Deja que Dios haga ese hombre y esa mujer que Él quiere en tu vida. Todos los niños, jóvenes, adultos, tú tienes un llamado para tu vida. Tú eres un José de la historia, amén. Pero tienes que dejarte limpiar como Él y sanar. Iglesia, Dios lo bendiga, bendiciones y nos vemos pronto. Cuídense.